¿Cómo están, queridos sononautas? Espero que muy bien. Aquí seguimos con las clases de sonido. Hoy vamos a ver una clase bien interesante sobre postproducción de audio, efectos de sonido, la librería, la parte de todo lo que es mezclar la postproducción de audio. Y aquí les recuerdo que así como ustedes han llamado hasta ahora la postproducción de video, postproducción simplemente, ya debemos llegar al acuerdo que existen dos postproducciones. Existe la postproducción de video y existe la postproducción de audio. En la postproducción de video, ustedes hacen todo lo relativo a la edición del video, colocar crossfade, disolvencia, filtros, colorización. Y en la postproducción de audio hacen lo mismo pero con el audio, es decir, también editan el audio, mezclan, le colocan ecualizadores, compresores, reverb si es necesario. Entonces es importante destacar que las dos cosas son importantes hacerlas de manera profesional y con un sentido definido. Y por eso, bueno, aquí tengo una definición. En la postproducción de audio se ecualiza, comprime y se generan los efectos de reverberancia de los tracks involucrados. Además, se realiza la inserción de efectos de sonidos de ambientación y foley. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora junto es la postproducción de audio. Todo eso junto para poder producir un sonido de calidad y que mantenga a la gente metida dentro del realismo que debe dar su audiovisual, su película, su video. Y para eso he definido 3 pasos que debemos seguir para hacer una postproducción. Por ejemplo, en la parte de efectos deben haber 3 pasos. El primer paso es ¿dónde estamos? Nos preguntamos ¿dónde estamos? Y ahí se refiere a todos los lugares donde hay backgrounds, tanto una playa como puede ser la montaña, una zona metropolitana que tiene sonido. Todo eso debemos utilizarlo. Les recuerdo que el background es importantísimo como colchón de continuidad. Les hacía en un momento el ejemplo de si ustedes graban en una plaza y hay un camión que está pasando y ustedes están grabando una locución, pero el camión se mete dentro de la grabación con un boom, por ejemplo. Si luego graban al locutor después de haber comido, porque bueno, esperaron un tiempo, 1 hora para descansar, comer, y ese camión no está, ustedes van a grabar al locutor muy bien, con la misma cantidad de decibelios, con el mismo volumen, pero se va a notar la diferencia en el background. Entonces, tener un background en el fondo que nos dé el sonido, por ejemplo, si es una plaza, nos da la posibilidad de mantener una continuidad de audio, y si hay cortes, no se sientan tanto los cortes en el audio, y eso nos da la posibilidad de mantener a la persona metida dentro del realismo audiovisual que estamos proyectando en ese momento. El segundo paso para los efectos, ¿qué debemos hacer? Preguntarnos ¿qué oímos? Y aquí vamos a la parte de todo lo que tiene que ver con sonidos, por ejemplo, como en un restaurante. Sonidos de vasos, de gente que está caminando de un lado a otro, de un cocinero que le grita a otro, mira, esto, lo otro, personas que se ríen, cubiertos. Todos esos son sonidos que oímos, que van más allá del background. ¿Por qué? Porque suenan en un momento sí y en un momento no. O sea, si por ejemplo en el background nos movemos de un lado a otro, pero hay unas personas que están entrando al restaurante, ese es un sonido que debemos colocar, ¿verdad? Y que nos produce otra vez la continuidad sonora que hace que tengamos el realismo audiovisual. La tercera pregunta que debemos preguntarnos, valga la redundancia, para los efectos de sonido es ¿qué se mueve? Y aquí podemos poner como ejemplo todas las películas de dinámicas, todas las de acción, las películas de acción, las action movie, donde hay de todo, desde carros que se mueven a alta velocidad hasta explosiones, tiros, balas, golpes, todo tipo de cosas. Aquí obviamente entra el Foley, porque en el Foley están los golpes, los gestos, los movimientos, el arrastrar de los pies. Todo eso hay que colocarlo. Entonces son 3 pasos importantes de preguntarse antes y después de colocar los efectos, para estar seguro de que estamos haciendo las cosas correctamente y en los canales correctos, porque todo esto va en canales, es decir, en faders, en canales de audio determinados. ¿Qué canales estándar se utilizan en la postproducción de audio? El primero es el canal de la muestra de audio en el campo, que es el canal del boom, de la balita, el canal del micrófono de mano, eso que recogemos donde está una grabación de un diálogo
de un guión, o puede ser simplemente gestos si no hay una parte, digamos, hablada. Pero todo eso es un canal o unos canales de audio determinado. Otro canal de audio importante, los efectos de background, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Esos efectos pueden ser recogidos en el mismo sitio, como les recomendé en varios videos. Lleguen antes, recojan el background y después cuando viene el público, bueno, tienen un poco de background ahí guardado. Eso es una forma, o si no, de librerías de background. Tercer canal importante o canales importantes, los efectos generales de movimiento. Como les dije, movimientos de carro, movimientos de un pájaro que pasó de un lado a otro, movimientos de un trueno. ¡Pum! Eso son cosas que debemos tomar en cuenta. Cuarto canal o canales importantes, los de Foley, que son los gestos, la gesticulación, los movimientos de los pies, los movimientos dentro del cuerpo, cerrar y abrir de una puerta de un ser humano que abre, cierra, toda la gesticulación y la interacción en gestos de seres humanos se recoge con el Foley Artist, o también se le dice Foley Man, esta persona que se encarga del Foley, como lo vimos en clases anteriores. Y por último, no dejando de ser importante, está la música incidental, que también puede ser varios canales y que va y viene. Está en momento, está más suave, más duro. Entonces quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos de canales. Porque pueden ser varios canales que se utilicen, pero 5 grupos de canales que deben estar en toda postproducción de audio antes de empezar a postproducir el audio. O sea, una vez que tenemos todo eso junto, es que comenzamos a hacer lo que se denomina mezcla. ¿Qué es la mezcla? La mezcla no es solamente subir y bajar faders y colocarlo todo más o menos que nos parezca que se entiende. Porque un canal con un fader puede ser que sea de una voz que no entendemos, pero no necesariamente tenemos que subir el volumen, sino puede ser que reecualicemos, como hemos visto, y que coloquemos la ecualización de tal manera, quizás en los 5K, como yo les he dicho, para que se pueda entender más, para que pueda ser más inteligible. O puede ser que un canal sea un canal donde una persona habla muy bajo y de repente habla muy duro, y no necesariamente tenemos que estar moviendo un fader de un lado a otro, sino podemos desde automatizar hasta colocarle un compresor. Y así sucesivamente, la mezcla es mucho más compleja. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, dos cosas que ustedes han oído como mezcla, 2 ejemplos, que no dejan de ser mezcla, pero que son distintos. Por ejemplo, cuando mezcla un DJ. Cuando mezcla un DJ, está mezclando un playlist de música que él tiene. Y va mezclando una canción detrás de otra, pero esas canciones ya están juntas. Es decir, él no puede subir el bajo o subir la voz, a menos que utilice un efecto para tratar de enmascararlo. Pero realmente él está tratando de mezclar una canción alrededor de un tema determinado de música, y luego mezcla otra canción, le coloca efectos, puede colocar un delay, puede colocar un filtro, un barrido de filtro, como vimos en otras clases, pero realmente está mezclando una canción contra otra. Es una forma de mezclar distinta. Y está la mezcla en una consola. Aquí en este ejemplo vamos a ver una mezcla muy manual. Todavía se utilizan estas mezclas manuales, cada vez menos. Pero fíjense que esta persona, él mueve todo. No hay nada que está automatizado. No hay ninguna computadora cerca, una pantalla donde él, como decimos los venezolanos, jurungue cosas en la pantalla y mezcle. No, él lo está haciendo todo con sus manos. Y fíjense cómo sube, baja faders, toca algunas cosas, que vamos a verlo en clases posteriores, pero toca algunas cosas de la consola, donde ecualiza voces, le coloca efectos, reverb, delay. Además de eso, tiene compresores, pero no están dentro de una computadora, están al lado de la consola. Él tiene una GoPro en su cabeza, por eso es que se mueve tan rápido la cámara. Y en esos efectos que están al lado de la consola, él puede colocar un compresor o un reverb, y vuelve otra vez a la consola, lo oye, está bien, sube otros canales. Fíjense qué dinámico y qué efervescente es esta forma de mezclar. Y esto produce el efecto de que se está haciendo una conjunción de canales, que es lo que realmente es la mezcla. Hacer una conjunción de canales. Vamos a hablar entonces de una definición de mezcla. Es el acto de buscar las condiciones de presencia, dinámica y efectos adecuados para un grupo determinado de canales de audio que constituyen una canción o pieza audiovisual. Eso es una definición de mezcla. Bien, ¿cómo comenzó todo?
La primera parte, bueno, comienza con el fonógrafo de Edison en 1877. Thomas Alva Edison, sí, el mismo que inventó la bombilla eléctrica, el bombillo, el mismo que inventó o comenzó inventando la cámara de cine. Esta persona también hizo muchos inventos, patentó muchos inventos en Estados Unidos, uno de los grandes inventores del siglo XIX. Esta persona inventa el fonógrafo en 1877 y vamos a ver el video para entender cómo funciona. Fíjense que es una caja, se le da cuerda como una cajita de música. ¿Qué pasa cuando a una cajita de música se le da cuerda? No tiene pila, sino que al darle cuerda produce una presión interna y entonces ella se mueve. Esto hace que se mueva un cilindro. A ese cilindro se le coloca una aguja. Fíjense que la aguja está dentro de un disco de latón. Ahí en la puntica está la agujita pequeña. Y a ese cilindro que se mueve se le coloca otro cilindro hueco. Ese cilindro hueco que calza perfectamente sobre el cilindro que gira es un cilindro hecho con cera de abeja. Es un cilindro hecho con cera de abeja. Y bueno, esta cera de abeja es muy sensible a las vibraciones. ¿Qué sucede? Luego se le coloca la bocina, se le da play, o sea, se hace que ande este mecanismo. Y mientras vamos hablando, que por cierto había que hablar muy duro, muy intenso, se va moviendo milimétricamente esa aguja por la vibración que nos produce. Recuerdan los vasos con el hilo, es lo mismo. La vibración que se produce dentro de esta bocina hace que se mueva la aguja y esa aguja va grabando. Por eso es que se utiliza el término grabar, porque esto sí era una grabación. Va grabando longitudinalmente, se va moviendo, ¿ok? Longitudinalmente el cilindro se va moviendo en hélice y va grabando todo lo que va hablando la persona. Luego, para oír lo que se hacía, simplemente se colocaba otra vez la agujita en la parte del principio de la grabación del cilindro de cera de abeja y ahí se reproducía. Entonces esta aguja se iba moviendo, tropezando la grabación en relieve que se había hecho y reproducía, obviamente con mucho ruido, pero era un milagro que eso sucediera en esa época. Este fue el primer intento. Ahora la pregunta: si por ejemplo en esa bocina alguien se atrevía a grabar una voz y un violín, el violín o una guitarra y una voz, y luego de la grabación, cuando alguien lo oyese y preguntara, oye, ¿usted le pueden subir un poco más a la voz porque la voz no se oye tan bien como la guitarra? Imposible hacerlo, ¿verdad? O sea, imposible separar lo que ya se había grabado en el cilindro. Era imposible separarlo. Es decir, que en este momento todavía la mezcla era la que quedaba y no podía modificarse posteriormente. Simplemente lo que se grababa era y chao. No había edición, no había colocarle un efecto, nada. Pero ya en esta época eso era un milagro. Luego, haciendo un salto cuántico, vino la grabación en riles monofónicos. La grabación en ril monofónico, como yo les dije antes, se trata de una cinta que tiene polvillos de hierro y eso pasa por un electroimán, o sea, como una especie de imán eléctrico, y este polvillo se va modificando y produce la reproducción. Era monofónico porque grababa en un solo canal. Es decir, otra vez, si por ejemplo teníamos una consola de grabación como la que vimos, un mezclador, y ahí colocábamos, vamos a suponer, 4 micrófonos, una guitarra, una persona cantando, otra persona con una batería, un bajo, y lo grabábamos en este reel, que era posible, o sea, todo lo que salía de la consola, esos 4 micrófonos, se metían en ese reel, se podía grabar. Pero luego al reproducirlo, si alguien decía, oye, ustedes no pueden subirle un poco el volumen a la voz que quedó un poco baja en la grabación, era imposible. O sea, lo que se grababa quedaba. Igual, si el cantante estaba grabando y se equivocaba, tenía que volver a comenzar todo desde el principio. Entonces también, obviamente, y eso pasaba, pues, y bueno, tenían que volver a comenzar. Pero obviamente las posibilidades de grabación eran mínimas y se escogía a los mejores músicos y a los mejores cantantes para que se grabara en una sola toma, en vivo. Y ya, no se podía modificar. Luego pasamos al reel estéreo. Como vemos en el video, es un reel que fíjense que tiene 2 casillas amarillas. Esas casillas amarillas son 2 porque son 2 canales. O sea, se grababa con 2 cabezales,
de grabación y 2 cabezales de reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que si otra vez estas personas volvían a venir a grabar y grababan en 4 micrófonos, batería, bajo, guitarra y voz, y se quería poner paneado, recuerdan lo que era panearlo, un poco a la derecha la guitarra y el bajo un poco a la izquierda y la batería a lo mejor también un poco a la izquierda y a la derecha, se podía producir el efecto estéreo. Es como cuando ustedes se colocan los audífonos y entienden que hay un sonido que los envuelve en 2 canales, ¿ok? Pero los envuelve. Ese es el efecto estéreo. Esto fue un boom en su época. Los Beatles empezaron a grabar en estéreo. ¿Qué pasa con estas personas que graban en estéreo? Si otra vez el cantante dice, me gusta la grabación, pero oye, ¿no pudiésemos subirle un poco más a la voz que no se oye? Imposible, ya eso se grabó así. Habría que hacer una nueva grabación. Igual, si alguno de los músicos se erraba, tenían que volver a grabar desde el principio. Si no había manera de editar, todo se grababa live, directo. Es decir, que todavía la mezcla no había nacido, eran solamente 2 canales y ya no se podía hacer mucho, no se podía subir más a un canal que otro, porque entonces, por ejemplo, en unos audífonos ibas a oír más en el oído izquierdo que el derecho, era absurdo. Es decir, todavía la mezcla no había nacido. Y haciendo un salto cuántico, ya en los años 40 y 50 empieza a salir una marca que se llama Studer, luego salieron muchas más alemanas, con un reel multicanal. Como ustedes ven, este reel era tan pesada la cinta y tan gruesa que tenían que ponerlo de manera horizontal, o sea, acostado, porque si no, era imposible, los motores se quemaban o mal funcionaba el servomecanismo por el peso que tenía. Entonces, bueno, fíjense que las casillas amarillas que hay son 24, dice 24 el último canal, y esto significa que podía grabar en 24 canales separados. Sí, señor, 24 canales. Y aquí empezó la maravilla de la mezcla. ¿Por qué? Porque estas personas que grababan, vamos a suponer el mismo grupo de una batería, un bajo, una guitarra y una voz, podían grabar de la siguiente manera. Un día llegaba el baterista, grababa junto con el bajista. Bien, terminó la grabación. Si el bajista se erraba, simplemente había que tomar el canal del bajista y grabar otra vez encima de eso su error, pero no se tocaban los canales del baterista, o sea, se grababa en multicanal. Luego, quizás al siguiente día podía venir el guitarrista y grabar encima de lo que habían grabado los otros 2 músicos. Y al final, quizás al final de la semana, venía la voz y grababa con toda la pista de batería, bajo y guitarra. No solamente eso, sino que cuando terminaba de grabar la voz, el de la voz decía, ok, quedó baja la voz, ¿le pueden subir por fin? Y entonces la respuesta era sí, se va a mezclar. Aquí fue cuando hubo la necesidad de mezclar, porque ya todo estaba separado en canales. Es muy distinto grabar de una vez todo, como ustedes pueden grabar desde su celular algo, y que eso es lo que quedó, a tener que grabar en canales separados, en días separados inclusive puede ser, en horarios separados, y luego entonces decir, ok, ahora esto no lo puedo dejar así. Tengo que mover los faders por lo menos para que se oiga algo consistente. Y aquí fue donde nació el fenómeno de la mezcla, de mezclar algo, de modificar. Y aquí fue donde empezaron a entender que se podía hacer que un sonido no molestara a otro o fuera lo suficientemente bien ecualizado o comprimido o con algún efecto para que pudiesen entenderse todos los sonidos a la vez, porque obviamente comenzaron a grabar separados todos los músicos. Esta consola que ven en el video otra vez es una consola de 24 canales, pero existían consolas de 48 canales, de 90 y pico canales llegó a haber, consolas inmensas que usaban varios reels sincronizados. Entonces esto obviamente dio pie al ingeniero de mezcla. El ingeniero de mezcla es el encargado de mezclar. Ya había una tarea nueva. Y bueno, después dando un salto cuántico, obviamente hubo muchas cosas entre ese reel multitrack de muchos canales y esto que están viendo, pero bueno, quizás este fue un punto importante. Esto que ven ahora es un grabador que graba en 8 canales. Fíjense que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canales que se graban en 8 tracks, o sea que pueden grabar separados o juntos, pero se oye separado cada canal en 8. Pero fíjense en el video,
lo que se utilizaba no era un reel, sino un cassette de Super VHS, muy parecido al VHS que ustedes quizás vieron en su infancia. Una locura, se usaba esa cinta y esa cinta no tenía un cabezal magnético que oía lo que se había grabado en la cinta, no. Él tenía un cabezal magnético, pero oía era unos y ceros, o sea, era una grabación digital, como se graba dentro del disco duro de ustedes. Era una grabación digital que era secuencial porque la cinta se movía, pero no dejaba de ser digital. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre que sea una grabación analógica y una grabación digital? Que la grabación analógica producía el ruido, el famoso que producía la cinta. Esto no producía ruido porque era información, era binario, era unos y ceros, era digital. Entonces fue el primer grabador donde no había ruido de fondo. Mucha gente se quejó, decía que esto era una porquería, que era un juguete, porque obviamente veníamos de un aparato muy grande, muy caro, a algo más pequeño. Como siempre hay una reacción al cambio, pero al final este aparato tuvo mucho éxito y no solamente se compraba uno, los estudios compraban, por ejemplo, 2 y tenían 2x8, 16 canales, o montaban otro encima, 3 y tenían 3x8, 24 canales y así sucesivamente. Claro, cada módulo tenían que poner una cinta y después otra cinta y esa cinta se sincronizaba. Entonces una grabación podía estar metida dentro de 8 cintas o 4 cintas dependiendo del número de módulos que tenía. Yo llegué a tener varios de estos y también llegué a grabar en cinta análoga. Y el detalle era que obviamente esto era un mecanismo que de tanto retroceder, avanzar, retroceder, a veces se fregaba y había que, modificar, arreglar, cambiar una pieza y eran aparatos muy costosos. Bien, y si hacemos otro salto cuántico, nos vamos a esto, que tiene un nombre muy raro, pero es muy común. Es la grabación dentro de una computadora, lo que ustedes hacen hoy en día. Pero el término real y que se utiliza profesionalmente es grabación no lineal en disco duro. Lo del disco duro, ustedes lo entienden, pues está dentro del disco duro de la computadora. Pero lo del no lineal es porque todo lo que hemos visto antes son grabaciones secuenciales. Es decir, hay una cinta que se mueve y que para ir al principio hay que retroceder la cinta. Pero ¿se han dado cuenta ustedes que en la computadora ustedes no tienen que retroceder nada, sino que simplemente van al minuto 2 y después van al minuto 4 inmediatamente? ¿Por qué? Eso es porque ustedes graban en un disco duro y el disco duro reconoce los lugares donde se grabó cada parte. Pero por ejemplo, si ustedes grabaron una voz y 3 horas después hicieron después otra cosa con la computadora, hicieron un trabajo, se pusieron a jugar, qué sé yo, y luego 3 horas después vuelven a grabar otra voz, esa voz se graba en otro sitio del disco duro. Y luego el día siguiente se les ocurrió grabar la última parte de la locución. Eso se graba en otro sitio de la computadora. Entonces la computadora, el procesador, tiene que asociar cada uno de los lugares donde grabó y con un puntero poder saber dónde. Eso lo hace de manera de nanosegundos. Es decir, que se graba en diferentes random, dependiendo del lugar donde tenga espacio la computadora. Y él los va sumando. Entonces por eso se denomina grabación no lineal. Bueno, esta grabación obviamente tuvo muchísimo éxito, tanto que hoy en día se habla de los home studio. Y hay una fiebre de home studio, de todo tipo de fotografías de home studio, de todas las maneras, pequeños, grandes, con calidad, no calidad. Muchos ingenieros se quejan de eso, que la gente tenga home studio. A mí me parece fantástico que las personas puedan acceder a eso, porque hoy en día, estriba más la calidad que la cantidad de equipos que tengan. El hecho de que tú tengas un equipo inmenso y caro no significa que vas a ganar un Grammy. Es más, conozco gente que ha ganado Grammy y tiene una computadora y un cable, y ha ganado Grammy. Entonces no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es con que tú hayas hecho suficientemente esfuerzo para aprender a utilizar, a mezclar bien, a grabar una canción, que tengas la suerte y muchas veces la persistencia de pegar un tema o pegar un audiovisual. Lo mismo que sucede en el cine. En el cine antes para grabar cine eran muy pocos los que podían hacerlo, porque necesitaban mucho dinero. Y hoy en día cualquiera puede grabar una película y con calidad. Esto pasó también en el caso de esto. Bueno, fíjense que en el caso de los home studios, como vemos en el video, hay home studio dentro de closets. Es muy común eso.
Aquí vemos a una persona indicando cómo lo hizo. Utiliza edredones, alfombra y también utiliza goma espuma piramidal, que también se le dice Sonex, para poder absorber los sonidos. Esto se llama un estudio muerto, una sala muerta, que también es válida para grabar locuciones. Y bueno, ahí colocó su micrófono, colocó su computadora, una laptop y ya listo, ya tiene un lugar donde grabar y donde ganar dinero. Entonces, el mundo está cambiando, señores, y está cambiando para bien por la tecnología. Y aquí vemos ejemplos de cómo hemos llegado. Y fíjense que con esta historia ustedes entienden un poco por qué mezclamos. Mezclamos porque, bueno, se abrió esa posibilidad por ensayo y error, como sucede en todas las cosas. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero les haya gustado. Vamos a hacer un taller, por supuesto, con relación a esto, y donde vamos a mezclar un pedacito de un video con todos sus canales. Bueno, espero que les vaya bien y que sigan el camino del audio. ¡Saludos!